Señoras y señores, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hoy en la Noche. Especialmente contento porque vamos a conversar con un caricaturista de larga data en nuestro país, uno de los moneros más importantes, atractivos y divertidos que podemos encontrar en revistas, que hemos podido ver en los diarios, pero además en la discusión cotidiana, en la discusión sobre la política nacional. Se trata de Rafael Pineda Rapé. Muchísimas gracias, Rapé, por venir a conversar sobre cine hoy en la noche. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, a ustedes, a todo el equipo. Muchas gracias. Es que es muy importante porque el cine está presente en todas las personas. Inevitablemente uno se encuentra con el cine y algunas películas pues lo van marcando a uno, lo van definiendo. Y tu actividad es también la imagen, también el atractivo visual, la composición de historias o de argumentos a través de la imagen. Por eso nos parecía muy importante conversar contigo sobre cine y sobre películas. Sabemos que vas a dejarnos una buena lista de referencias. Híjole, sí me la pusieron muy difícil porque sí, efectivamente, en la casa se veía cine todo el tiempo y acompañar a mi padre al cine era muy frecuente. Nos tocó el nacimiento del sistema beta, luego el VHS. Entonces sí era una de las principales maneras de entretenernos en la casa. ¿A dónde iban al cine? Bueno, yo soy de Veracruz, y mi papá me llevaba al Gran Cine Salvatierra, que los que se acordarán estaba ahí sobre Avenida Díaz Mirón, muy cerca de la casa. Yo vivía en Zamora y Jiménez, a muy pocas cuadras de ese cine. Había otro cine que era del Sindicato de Ferrocarrileros. Uh-huh. Ahí mi papá tuvo la imprudencia de llevarme a ver la primera parte de Tiburón. Yo tenía 2 años y cacho y lamento que mi primer recuerdo de tan pequeña edad era salir de ese cine, ¿no? Con el tiburón, comienza la sala completa. Entonces sí fue una experiencia lamentablemente imborrable. Pero sí, había otro cine que se llama Veracruz, que ese está también en Díaz Mirón, también porque hay otro cine que se llamaba Buñuel, era el único cine medianamente de películas de arte. Había otro en Arista e Independencia, entre Independencia y Zaragoza. Esto es para jarochos, ¿eh? Claro. Esto sí son los cines que había en ese entonces. Y todavía se fumaba dentro de los cines. Mi papá fumaba de pronto, y nos tocó la época de gritarle al cácaro, ¿no? Uno aprendió a gritarle al cácaro cuando estaba mal centrada la película y siempre nos deleitaba con su "ya llegué" de algún mentecato, ¿no? Ajá. ¡Ya llegué! ¡Ludoviquito! Eso lo iba a gritar yo. Me ganaste. Yo también. Y cosas por el estilo. Pero pues esa era la época. Debe ser traumante, como dices, ver Tiburón para un niño veracruzano. Porque... Absolutamente, imagínate cuando me metí al agua, nunca, o sea, hasta muy grande ya, a los 16 años. Después de la naval, porque fui cadete de la naval ahí en la Antón Lizardo, cerca de Veracruz, pero ni ahí, ya fue después, antes de entrar de marino, embarcado, ya era obligatorio y ahí sí ya se me quitó el miedo. No tuviste alternativa. No tuve alternativa. Y ya como una elección propia, Rapé, porque en la infancia pues uno lo llevan los padres a ver las películas que ellos quieren, pero ya como una opción, ¿qué buscabas tú en el cine? ¿Qué encontrabas también? Pues mira, algo que me pasó fue que el gusto por el cine fue como por insomnio. A mí mi papá se dormía con la tele prendida y entonces me tocaba ver películas que no debía ver, ¿no? Películas para grandecitos. Digo, no eran 3X ni nada por el estilo, pero sí eran películas difíciles de entender. Me acuerdo que una que me impactó, yo tenía como 10 años, fue La vida inútil de Pito Pérez. Okay. Y me sorprendió ver a un Tintán totalmente diferente al que solíamos ver, ¿no? Pues en casa se veía un montón todas las películas de Tintán. Mi papá se desternillaba de risa viendo las de Tintán. A mi mamá le gustaban mucho
las de Joaquín Pardavé y las de los hermanos Soler, que a mí no me gustaban tanto, ¿no? Mi mamá era un poquito más conservadora, mi papá era un poquito más chicharachero, pero toda esa gama de opciones, incluyendo las de cine permanencia voluntaria que pasaban allá los sábados desde las 4 hasta las 10 de la noche, era ver películas, con mi mamá era ver películas musicales, porque se separaron cuando yo tenía 7 años. Entonces en casa de mi mamá era ver películas, todas las películas que pasaban en ese canal, eran muchos musicales, me sé El Mago de Oz, al derecho y al derecho, y todas las de Fred Astaire y todos. Ahorita te contesto la pregunta, pero es que para que te diga cómo llegué yo a esos gustos, es que sí pasé por todo eso, ¿no? De películas gringas, de Rod Hawkston, no sé si lo estoy pronunciando bien, Ajá. Elizabeth Taylor y todas esas películas de los años 50, o sea, del cine de oro de Hollywood. Claro. Y con mi papá, no, mi papá era un rollo abismalmente distinto con Chuck Norris y Bruce Lee, y Van Damme, o sea, imagínate, Claro. Stallone, Schwarzenegger. Pero cuando tuve la opción de ver yo mis propias películas, pues me escabullía desde los 12 años, cuando todavía te dejaban pasar al cine sin tanto problema, Ajá. y era extremadamente barato. Pues pude ver, me acuerdo, Amadeus. Okay. La película de Amadeus a mí me impactó muchísimo, muchísimo. Tanto que pues, me hizo tenerle mucho gusto por la música clásica, ¿no? Porque la vi en serio, o sea, y es una de las películas que veo y veo y veo y veo. O sea, tengo una lista de películas que cuando estoy deprimido o cuando me quiero olvidar del mundo, las pongo, y las pongo, y las pongo, y las pongo. ¿Esa lista se integra por Amadeus y qué otras? Por Amadeus, por la de La Grande Bellezza. La de Sorrentino. Sí, Ajá. es una de mis películas que me gusta ver, ¿no? Claro. Me gusta mucho la de Las Alas del Deseo de Wim Wenders. Ajá. Me hace feliz ver cómo un ángel le cuenta al otro lo que le pareció maravilloso, ¿no? Esa es mi escena favorita. Hay muchas, o sea, El Violín Rojo es otra película que me encanta ver y ver y ver y ver. A veces el inicio de algunas películas, solo el inicio de algunas películas me gusta ver, ¿no? Aunque no lo crean, la de Volver al Futuro, por ejemplo, ¿no? Solo el inicio, ya cuando se complica la cosa, como que ya me da flojera y ya la dejo de ver. Y las voy comprando, ¿no? De pronto, pues hasta se echan a perder de tanto ponerlas y se echan a perder los aparatos para verlas y ahí voy buscando otro, ¿no? Sí, porque para mí es una necesidad. Ver casi diariamente me echo una película. Acabo de encontrar hace poco con un sistema de películas que no sé si sea legal, pero no me importa. Yo estoy viendo, tengo la posibilidad de ver 11.116 películas retro y 16.000 películas en HD. Las estoy viendo en un sistema de estos de Fire Stick, no sé cómo se llama. Roku, vete a saber. No le digan a nadie, pero creo que pues es muy efectivo. Y ahí encontré quién era este famoso personaje que revivió Tarantino en las de Kill Bill, el que supuestamente hace las mejores katanas, espadas, ¿no? Hatsuru Hanzo, algo así. Y resulta que es un inspector de policía japonés que tiene un miembro descomunal y tortura a sus víctimas con eso, y me pareció muy gracioso. Pero bueno, ya me fui por las ramas. Pero está muy bien porque nos llevas a la reflexión de cómo es que estas plataformas, cómo es que estos espacios brindan la posibilidad de que muchas personas puedan acceder a películas que no encuentras en cartelera. Es también un signo como de resistencia. Sí. De resistencia y de formación, porque uno busca las películas que quiere ver, se hace su propia lista, su propia sala, su propia disciplina para ver las películas, para conversarlas,
y a veces hasta puede organizar cineclubs, ¿no? Y Me encantaría tener el tiempo para hacer eso, pero lo hago con mi familia, luego con mi pareja, con mi hijo, luego con algún amigo, ¿no? O es tema de conversación en alguna reunión familiar. Y, por ejemplo, ahora que tengo este sistema, me dediqué a buscar las películas de vampiros que más me gustan. Ajá. Porque no me gustan todas, pero algunas me gustan mucho. Y me fascinó encontrar con la primera que me hizo berrear de miedo y tener pesadillas, yo creo que durante meses, que se llamaba La Hora del Vampiro. En mi época la pasaban en la televisión. Y ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero hay incluso una escena que parodian Los Simpson en la que Bart le toca la ventana a Lisa. Ajá. Y es una película que a mí me causó terror, porque aparte, pues, con qué efectos especiales tan básicos. Sí. Porque es del 78 la película. 79. Yo tenía 7 años de edad, yo soy del 72. Y la volví a ver y me causó el mismo pánico cuando así me levanté del sillón y se estaba riendo todo el mundo en la casa, porque me causó la misma sensación de terror. O sea, como el Ratatouille, pero de terror, ¿no? Claro. El efecto, el efecto de que te regresar vas a la infancia, y es el mismo. Y luego pues hay una película que hace poco vi, hace 11 años, se llama Una chica camina sola en la noche. Es una película... chica regresa a casa sola de noche. Esa. Es una vampira iraní. Sí. Me pareció una de las joyas cinematográficas preciosas en blanco y negro. Me pareció muy feminista, sí. ¿No? Me pareció, ¿no?, en contra de un maldito dealer, macho, que acosa a una prostituta. No, es una joya de película, la recomiendo. Y es otra de las películas que me hacen sentir bien cuando las veo. Está también en esa lista. Claro. Y otra que me gusta mucho, y sobre todo el inicio, la acabo de volver a ver ayer con el pretexto de esta entrevista, que amablemente me haces, es la de Only Lovers Left Alive, ¿no? Con esta Tilda Swinton, solo los amantes sobreviven. Exactamente, qué bárbaro, es una verdadera joya. Sí, claro. La escena en la que descubren a una cantante preciosa, con una voz preciosa y un acompañamiento musical increíble. Son de esas cosas que me enamoran de una buena película. Cuando te dan unos bocadillos que quizás no tengan nada que ver con la historia, pero que te suministran de una sensación de alegría. Exacto. Que me encantan. O sea, esos son, dicen que una película no debe de tener nada que sobre. Uh-huh. Pero si hacemos un recuento de las películas que más me gustan, tienen esas cosas que no es que sobren, pero que si están fuera, la historia continúa. Claro. Ajá. No pasa nada, pero son bocadillos, ¿no? Que a mí me parecen suculentos. Sí, claro. Les dije que iba a ser una lista de referencias bastante sólida, y en el caso de Una chica regresa a casa sola de noche, es además una película que combina una suerte de géneros, ¿no? Hay muchos, porque suena como western, de pronto empieza la música, un western, claro. ¿No? El cuate con su cochecito, ¿no? El jardinero chambeador, ¿no? Con problemas económicos y con una terrible, no se las quiero espolear, con un terrible problema de un papá yonki, ¿no? Sí. Y entonces eso, la concatenación de historias con los personajes, me parece fabulosa, maravillosa. Sí, es una gran película. Y aparte por el lugar donde se hizo, que claro. Es un lugar con muchos problemas de derechos humanos, uh-huh. Y sobre todo de las mujeres, ¿no? Entonces, uh-huh. Me parece una verdadera joya que hay que ver, y hay que ver, y hay que ver. Obviamente, después de ver Persépolis, de la colega caricaturista, ver esta película de la vampira me pareció formidable. Claro. Sí, y que son cosas que casi no se ven aquí. A eso iba a preguntarte. La adaptación de la figura vampiresca, toda esta tradición de Bram Stoker, ¿tú crees que se ha reflejado en el cine mexicano de manera óptima? No, lamentablemente no. O sea, y por eso quisiera no hacer mucho alarde
o no hablar mucho del tema, porque realmente sí me decepciona mucho el cine mexicano. El cine comercial me parece espeluznantemente basura, ¿no? Ya sabes de cuál hablo, ¿no? Claro. Los que hacen a cada rato y que pues lamentablemente tienen algo de éxito en cartelera. A mí me gustaría más ver, y bueno, cuando existe la posibilidad, trato de ir a ver esas películas, ¿no? Hay películas que incluso me han resultado tan fuertes, ¿no? Como La Crónica de un desayuno, me acuerdo que me recordó tanto al ambiente familiar que me acuerdo que la primera vez me salí del cine. Me salí del cine. Me salí del cine por el personaje de Bichir. Claro. Me salí del cine, me acuerdo muy bien. Y ya la vi por disciplina, ¿no? Porque pues es una buena película, carambas. Y ya, o sea, ok, ¿no? Sí, la entendí, la procesé y ta. Y luego tuve la oportunidad de trabajar con Mariano Varo en 1999 en la de Sin Dejar Huella, como rotulista, diseñador, de extra, locutor, de lo que se podía, ¿no? Por ayudar a la producción, y la disfruté enormemente. También la padecí, al grado de decir, no, nunca más vuelvo a trabajar en cine. No más el cine. No. Trabajar en un largometraje y sobre todo en un road movie, híjole, adoro a mi querida María. Me acuerdo que me invitó después a seguir trabajando con ella y todo, y le dije, no, gracias, yo quiero ser monero. Y ya estaba yo muy decidido a ser monero, ¿no? Muy decidido. Estaba yo apenas por empezar, pero estaba yo determinado. Y la experiencia de estar lejos de casa, ya teniendo una pareja, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Pero me hizo amar el cine, ¿no? Y sobre todo tener esa amistad, eso era una relación casi familiar con el crew, pero sí es muy complicado. Y no, te va muy bien, obviamente, ¿no? Yo era un rotulista, yo me acuerdo que lo que ganaba la semana me parecía una fortuna en ese momento. Pero sí es muy complicado. Sí, claro. Intentaba contar historias a ras de suelo, ¿no? Sí. Que eran contundentes por su verismo, digamos. Pienso también en Temporada de Patos, quizás como de un corte semejante, tanto en su estructura, en su forma, en el tipo de historias, pero que ahora ha devenido en un cine que, por un lado, Rapé, mencionas el cine comercial, que es el cine que todos conocemos, lamentablemente, pero que es el cine de forma, porque si tú ves un cartel, viste todos, y si tú ves una película, viste todas. Y por el otro lado, un tipo de cine que intenta crear un nuevo público, pero que no termina de conectar, siento yo, con las masas, como las películas que mencionábamos al inicio de la conversación. Sí, creo que falta el control de calidad narrativo, el control de calidad actoral, mucha más firmeza, ¿no? para que la vida misma se refleje, ¿no? Yo siento que una película debe ser un espejo y no tiene por qué gustarte lo que ves en ese espejo, ¿no? Claro. Pero tiene que convencerte de que ese reflejo es la vida misma, ¿no? Y por eso siento que debe de haber mucho cuidado en la factura de una película, de una historia. El timing, eso es algo que lo he visto y lo he podido comparar, ¿no? O sea, de pronto hay cosas que no se deben de decir, sino debe de haber un acompañamiento entre lo que ves y lo que escuchas y lo que esperas, ¿no? No tenemos que ser tan ilustrativos, sino sabes lo que viene, ¿no? Un balazo, no sé, un suicidio, son cosas que hay que cuidar, hay que hacer ese acompañamiento. Tienes unas posibilidades enormes entre el sonido y la imagen, ¿no? Y la lógica narrativa, ¿no? La secuencia narrativa entre escenas, entre secuencias. Yo no me considero cinéfilo, por ejemplo, como Pepe Hernández, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? O Armando Casas, con el que hemos podido platicar muchas veces. Pero sí, me fascinó mucho la fórmula que me enseñó Lauro Zavala en la UAM Xochimilco, Claro. En su libro de análisis cinematográfico, ¿no? Y con ese yo me acuerdo que
que aprendí mucho a ver cine, ¿no? Después de la UAM Xochimilco, donde estudié. Porque, pues sí, ¿no? De pronto lo analizas, ¿no? Él era un obsesionado de las películas ay, se acaba de morir. David Lynch. David Lynch. Ajá. El lado oscuro del camino. Me acuerdo que se la analizamos millones de veces. Ajá. Y nunca le entendí de todos modos. El que le entienda del todo, que por favor que haga una tesis porque que me lo explique. Sí, son fascinantes esas locuras que cometió Lynch, pero aplicado ese sistema en otras películas era fascinante ver que en los 10 primeros minutos debe de estar todo casi, ¿no? La intriga de predestinación y todos esos enjuagues que me parecieron fascinantes para poder disfrutar y ver 3, 4 veces una película que te gusta. Claro. Oye, pero tratas de ver una película al día, no te dices cinéfilo, estuviste involucrado en una producción con María Novaro, que es una directora de largo aliento, y hablas de posibilidades. Rapé, ¿qué posibilidades se encuentra en el cine que podría decir, hay que hacer una película actual que hable sobre esto? No, yo estoy convencido y me encantaría hacer campaña porque necesitamos muchas biografías de mexicanas y mexicanos ejemplares, pero muchas. O sea, me encantó ver la de Rosario Castellanos, ¿no? Es un intento. Sí, exactamente. Me parece que es un buen intento, ¿no? No me parece fascinante, pero siento que faltaron cosas por contar. Pero hay una cantidad increíble de películas que necesitamos para orgullecernos de nuestra patria, nuestra soberanía, nuestra mexicanidad. A mí me hace falta una biografía de Ríos. Me hace falta mucho una biografía de nuestros héroes nacionales, no solamente los históricos que todos conocemos, sino los de hace no mucho. A mí me encantaría ver una película biográfica o que lo intente de Monsiváis. Hombre. Imagínate, claro. O sea, con todo y su cochambre, porque pues debe ser, ¿no? O sea, me parece que necesitamos seguir contando la historia de nuestras calles, de nuestros barrios, la historia de la gente que se rompe la crisma todos los días y que la ciudad respira cuando inhala gente y exhala gente, ¿no? A las periferias, que se mueve por un trabajo mal pagado. Necesitamos contar millones de historias, ya sean en cortos, ya sean en largos, ya sean animados, ya sean documentales. Yo creo que tenemos un chingo de historias que contar todavía. Y la gente de pronto no sabe, o no quiere prestar atención a eso, ¿no? Tenemos un montón de cosas que contar de Tepito, un montón de cosas que contar de la periferia, un montón de cosas, pero no con una visión aspiracionista pues sí, ¿no? Aspiracionista o clasista, claro. ¿No? Como lo he visto con algunos intentos, ¿no? O con una apropiación cultural que hace que desconozca el director o directora la situación real, ¿no? De lo que pasa. Claro. Tiene que ser contada por la gente misma. Así es. Que sufre esas vidas, esas situaciones. Claro. Me mencionaste Monsiváis y Eduardo del Río, Maestro Ríos. ¿Qué otros personajes hay que biografiar en el cine? Híjole, mano, pues por ejemplo, a mí, ahora que tengo la posibilidad de conocer la vida de las modelos de arte en México, pues la vida de Nieves Orozco, que fue una de las grandes modelos de los grandes pintores de este país, ¿no? O sea, los horrores y el acoso, sí, claro. Y toda esta situación. Híjole, mano, no podría decirte varias, pero siento que sí tenemos ese pendiente, porque ahora tenemos la obligación de dar la batalla cultural, claro, que se está gestando y que es notoria, que la está dando con mucho dinero la maldita derecha,
y ya declarada en varios encuentros y están convencidos de que van a dar la batalla porque es la única que le queda. Como no tiene proyecto de nación, no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para la comunidad, entonces quieren chorearnos, como lo hace Hollywood, con productos culturales emocionantes, con un violín de fondo y lagrimitas, y ¿sabes? Para convencernos de sus ideas, ¿no? Para destrozar nuestros íconos culturales, y nuestros íconos de izquierda, nuestros íconos de resistencia. Y es ahí donde tenemos que nosotros ponernos las pilas. Tenemos que dar la batalla cultural por crear, generar productos que emocionen, no nada más que informen y te hagan reflexionar como los documentales. Necesitamos películas biográficas o de situaciones que nos estimulen, que nos emocionen y que nos convenzan y nos recuerden de lo importante que es no dejarse, organizarse, informarse, estudiar y seguir luchando por nuestros derechos laborales, ¿no? Por las 40 horas, por mejores salarios, por rentas asequibles. Claro. O sea, tenemos un montón de cosas por las cuales luchar, y el cine es una de las más poderosas herramientas que con las que podemos contar para dar esa batalla cultural. Claro. Yo percibo todavía dentro de la Cuarta Transformación un pendiente institucional en materia cinematográfica que se ha quedado con la forma del neoliberalismo de dar créditos, más bien apoyos al individuo, y no de conformar créditos asociativos o figuras asociativas para el fortalecimiento de la industria cinematográfica. Durante los años 70 la idea fue al revés y se hicieron películas, algunas críticas, como Calzón sin inspector, Los albañiles, que aunque están en el terreno de la comedia, suelen vertir situaciones verídicas. O la trilogía de la sangre de Felipe Casals, Canoa, Las Poquianchis, claro, y El Apando. Y ahora que hablabas también de los derechos laborales, quisiera recordar y recomendar para hoy en la noche La Rosa Blanca, o Rosa Blanca más bien, de Roberto Gabaldón, en la que si nosotros percibimos el actual acoso norteamericano por los recursos naturales y esta imposición arancelaria peliculón, no me acordé de él, sí. ¿no? O sea, recurrente, ese tipo de argumentos hacen mucha falta, tienes toda la razón. Sí, yo desconozco institucionalmente qué ha hecho la Cuarta Transformación. Cuando estaba Mariano Varo en IMCINE, me enteré de que estaba la cosa totalmente distinta y de que incluso hubo muchos reclamos de parte del sector que estaba muy apapachado antes, ¿no? Porque en ese periodo se hizo mucho cine de los pueblos originarios, ¿no? Hubo mucho por ese lado y lo celebro. Claro. Pero hace falta difusión también y hace falta distribución de ese cine. O sea, pues lo vimos muy poquitos, porque pues las grandes salas ya sabemos de qué se trata la mafia de Cinépolis, ¿no? y cuáles son las circunstancias de la distribución en este país. Necesitamos cine independiente y salas independientes, ¿no? Que es algo maravilloso que todavía se encuentra por aquí y por allá, pero pues ojalá que se repliquen. Un sueño guajiro que yo tengo desde hace 15 años, no, 20 años, cuando yo conocí Cinemanía, y estaba yo viendo una película, por cierto, de una abortista alemana, no me acuerdo el nombre de la película, pero me acuerdo que la estaba yo viendo, estaba yo con mi pareja, y estaba la música de jazz de fondo, y me pareció fantástico porque estábamos esperando para ver una película en las salitas. Esa fórmula me parece fantástica, y ya hice el gol por Cinemanía, lo siento, pero es que me gusta el sistema, pero a mí se me ocurrió uno mejor y ojalá que algún día a alguien se le ocurra, porque yo no tengo vida para hacer eso. Un bar donde podamos, así, se me antojó que el mesero me pasara unos audífonos para mientras que yo estaba chupando, estaba yo viendo la película. ¿No? Está chingón que tuviera la música de fondo, pero pues imagínate compartir con tu compañía, con tu pareja, tu amigo, quien quieras, y vamos a estar tragando aquí en la barra y estás escuchando y viendo la película. Sí.
Y en ese entonces todavía no existía el Bluetooth, ahora ya es más fácil, yo creo, ¿no? Pues decides hasta, puedes poner unas 3 películas y tú decides en qué canal pones tus audífonos y estás tranquilo, te los quitas, pides otra, ¿no? Me parece una fórmula fabulosa. Me fascina la convivencia viendo una película. Me fascina la soledad de ver una película también. Eso lo hago yo así hasta lo que te digo, por relajarme, ¿no? De pronto es mucho estrés en el día y me obligo a abrir un libro o ver una película. Y ya me fui de otra vez por las ramas. Entonces, por favor, tú bájame. Porque... Está muy bien porque lo que planteas es otra manera cine independiente, salas independientes, sí, también. Sí, porque el cine es originalmente para ver en grupo, para ver en colectivo, ¿no? Hay una discusión, incluso hay una reacción inmediata del colectivo. Y con eso me acuerdo mucho que para mí era muy frustrante cuando mi papá me llevaba a ver películas desde los 10 años. Mi papá pues no era muy sociable, pero ni conmigo, ni con nadie. Entonces era salir de la película y yo tenía un montón de dudas, porque aparte era una película que no tenía por qué haber visto, pero ahí iba yo porque era muy laxa la cosa en ese entonces. Y no hablábamos de lo que había visto, no lo platicábamos, entonces no tenía nadie con quien hablar. Y yo llegaba a la escuela y pues tampoco tenía nadie, pues nadie la conocía, porque aparte acababa de ver una película que ninguno de mis compañeros la podía ver. Visto, claro. Y creo que por eso también me acostumbré a verlas en solitario. Sí me gusta platicar las películas después de que las vi, pero también puedo disfrutar de una película completamente solitario. No estoy diciendo que no se tenga que tener esa conducta de resistencia, de crear cineclubs a la menor provocación. Yo creo que es una fórmula maravillosa de mover conciencias, ¿no? A mí me educó mucho el cine. Claro. A mí me educó muchísimo y me puede hacer chillar hasta la médula. Una película como lo hizo Shine, ¿no? La de este músico que se le tuerce un tornillo después de tocar Rachmaninoff. Sí. O la película de La vida de los otros, la alemana, en donde la última escena va y le compra el libro y dice, ¿es para regalar? No, es para mí. ¡Buah! Chillar como bebé después de una cosa tan emotiva, ¿no? Claro. Y a veces te puede dar pena hacer eso en público. Me acuerdo muy bien que de pronto, pues a mí me da pena ponerme a chillar delante de mi hijo, ¿no? Por una película y ves de reojo y a él no chilla, y entonces yo así, sí, cámbiale, sí. No, entonces de pronto también me gusta ver una película para chillar como niño chiquito, yo solito, y estar así con el trapito, pues es algo muy personal, o sea, y es algo que te sacude por completo, ¿no? Y terminas aturdido. Es algo maravilloso, o sea, hay gente con la que ves una película y se la pasa hablando y lo quieres matar, ¿no? Déjame terminar de verla y luego hablamos, ¿no? O sea, entonces son muchas experiencias. Yo ya le perdí el encanto de ir al cine porque no soporto que la gente use sus celulares en la luz. Puta, creo que esta lámpara ilumina menos que una pantalla de celular en el cine, ¿no? Porque estás totalmente a oscuras y de repente volas. Sí, o sea, claro. No hay un contrato social todavía establecido realmente para educar a los asistentes a que no sean así. En la sala de cine, no, claro. Se la pasan hablando y de pronto ya existe la posibilidad de que se coman. O sea, las palomitas y los totopos son interminables. Y entonces ver una película con ese sonido de fondo y esas pinches luces, no, ya no es una experiencia agradable para mí ir al cine. Claro. Ni el VIP. O sea, prefiero yo casita y ver las cosas y esperarme a que sucedan, a que pasen. No, ahora ves películas de 12 horas porque son series, ¿no? Sí. Y pues esas todavía no les agarro mucho la onda, no me encanta mucho, las veo por disciplina. Soy un adictazo a ver de pronto las series, pero ya descubrí que mejor la apago 10 minutos antes de que pongan el final porque están diseñadas para que te enganches y si veas la otra. Ajá. Entonces mi sistema es, porque trato de ser disciplinado, es apagarla 10 minutos antes de que acabe el capítulo. Claro, así no te atrapa. Así no me atrapa. Oye, Rapé, dos de los directores que a mí más me han formado en el sentido de que he aprendido prácticamente lo que sé
sobre estructura cinematográfica eran caricaturistas o lo fueron en su primera etapa artística. Federico Fellini y Ettore Scola. Y ahora que tú hablabas de tu sueño guajiro, que es este bar de cine, mi sueño guajiro es un día, no sé cómo, no me vayas a malinterpretar, pero sería secuestrar a Hernández, al Fisgón y a Rapé, y como a Jaime Nuno meterlos en un lugar y decirles, no van a salir hasta que no escriban un guión. ¡Ah, la vida! No, no vamos a agarrar a trancazos. Porque, no, yo creo que puede salir un muy buen trabajo. Porque algunas películas escritas por caricaturistas tenían no solamente la parte cómica, sino también la parte crítica. Pienso, por ejemplo, ahorita en Los Monstruos o Que Viva Italia, una película sesentera. No la vi, perdóname. Son aspectos de la vida cotidiana italiana, ¿no? Y yo creo que lo que ustedes hacen a través del cartón son pequeñas frases, pequeños argumentos que funcionan como punto de partida para desarrollar historias. Ajá. ¿No se te ha pasado por la mente no ser secuestrado y hacerlo de manera voluntaria? No, la verdad, no. Mira, cada vez que alguien me habla de una película que no conozco y que parece interesante, siempre la apunto en mi libreta, así se trata una canción, dijiste Los Monstruos. Y ahorita te contesto eso, porque se me va a olvidar. Te la voy a mandar para que la tengas. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que estas libretitas a mí me resultan muy, muy buenas para acordarme de todo. Ya casi nadie tiene la costumbre de apuntar nada. Claro. Y menos en algo que no, ya es en el no, celular. esto es una, yo aparte luego dibujo, una patita y cosas así. Pero, mira, también hay caricaturistas mexicanos que se hicieron cineastas. Alberto Isaac es uno de esos ejemplos. Y yo creo que, bueno, pues también hay muralistas que fueron caricaturistas. Yo creo que la caricatura es un síntoma de indignación, ¿no? De muchos seres sensibles, porque es una de las primeras herramientas cuando estás inquieto. Claro. y lo intentas, ¿no? Lo he visto con muchos chavos también, chavas, que de pronto, pues bueno, también se acercan y les das 2 o 3 trucos y se animan a hacerlo. Pero yo creo que la caricatura política te da esta posibilidad de afinar la cholla, la cabeza, el ojo, ¿no? Te vuelves más sensible y el músculo de la indignación ese se te hace mucho más sensible. Entonces puedes hacer fotografía, puedes hacer cine, puedes hacer una entrevista, puedes hacer una conversación, puedes hacer lo que se te pegue la gana cuando tienes ya la sensibilidad mucho más afinada. Y eso lo aprendí mucho con mis colegas, ¿no? Con Helio Flores, con Helguera, con Pepe, sobre todo, ¿no? Últimamente. Y sobre todo también dando clases de caricatura, de cartón político, de ilustración, o sea, de observar, de dibujo, ¿no? Como que se te abre un poquito más así, ahora sí que el diafragma, para que me entiendan, y ves un poquito más en gran angular, ¿no? Las cosas. Y puedes de pronto enfocar algo, ¿no? Ya después que ves la película completa, pues ya de pronto enfocas algo y hasta le haces zoom, ¿no? Entonces es eso, es como tratar de estar con todas las antenas encendidas para estar cachando, ¿no? Todo lo que pasa. Y de pronto sí es una saturación de información y tienes que tratar de que se cimente todo, ¿no? Es una de las fórmulas o de los recursos que yo uso mucho para encontrar la idea de mi cartón es cerrar los ojos. Y descansar de pronto así, pero descansar físicamente, porque luego estás dando vueltas por todos lados y sales a caminar y tienes algo que hacer y luego los trastes, ¿no? Y estás limpiando aquí porque ves mugroso, entonces ordenas los libros de pronto y eso también te suele ayudar, pero cuando reposas por completo, y eso se lo aprendí a Helio Flores, a quien le mando un gran abrazo enorme porque lo adoro con toda mi alma, claro. Y es mi gran maestro. Tiene un estudio coach, un sofá al lado del escritorio. ¿Por qué? Porque después de tanto leer es importante reposar, claro. Cerrar los ojos. Puedes poner tu alarmita si no te vas a jetear y te vas de largo, pero es importante
tranquilizarte, cerrar, o sea, en verdad cerrar los ojos es muy importante. O sea, meditar es creo que David Lynch meditaba todos los días, lo recomendaba mucho también para la creatividad, es muy importante, se lo súper aseguro. A mí me sirve mucho. Claro. Ahora que nos comentas algo que aprendiste de Helio Flores, un gran caricaturista, ¿tú qué lección le darías a los caricaturistas del futuro a través de una película? Si solamente pudieras darles una lección de la vocación con una película, ¿cuál sería? Wow, con una película. Una película, no sé. Pero te voy a hacer una confesión de por qué me gustan tanto las películas, porque te mencioné Violín Rojo, Shine, y la de Amadeus. Son de música. Sí. Esas 3 películas, si tú las analizas con mucho cuidado, hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, de maestro-aprendiz, de gremial, del proceso creativo. Y la música, o como te van explicando el proceso creativo musical, para mí me sensibilizó en el proceso creativo del dibujo. He visto muy pocas películas. La de Pollock, por ejemplo, es buena en ese sentido, más o menos, pero las películas donde encuentras el proceso creativo, historias de Nueva York, el pintor, que este güero que pone su cassette, está enamorado de su modelo y está mire el lienzo, ¿no? No puede ser una película, mano, puede ser muchas películas, te digo, las que yo podría recomendar. La película de Gauguin, bueno, hay muchas películas de Gauguin, la última que hizo Vincent Cassel, las películas, la de Rodin también, ¿no? Sí. Y este idilio con su alumna también me parece muy fuerte en ese sentido. O sea, hay muchas películas de grandes artistas, o de no grandes artistas, o artistas desconocidos, que me han sensibilizado a mí, ¿no? Pero para perderle el miedo, por ejemplo, a las clases de dibujo, que para mí fueron fundamentales y que las tomé muy tarde, lo reconozco, ¿no? Después de casi 10 años de ser caricaturista y ya publicando en medios nacionales, me di cuenta muy tarde de lo baboso que fui y que era muy importante yo meterme a clases de dibujo, ¿no? Y de vivir esa experiencia con modelo vivo, ¿no? De todo tipo. Y eso también lo descubrí con las películas, ¿no? A mí me sensibilizó mucho ver La Medianoche en París de Woody Allen. Me enamoré de París, ¿no? Empecé a tenerle mucho cariñito y me aventé la experiencia de irme a vivir allá un rato y meterme a la Escuela de Bellas Artes de París para estudiar dibujo, ¿no? Y sensibilizarme, pues, y no solo con una película, sino también vivirlo en la calle, ¿no? Claro. Y vivir la calle también en la Ciudad de México para mí es fundamental. Ver a Luis Buñuel en Los Olvidados, ¿no? Y preguntarme, ¿neta que así estaba de gacha la cosa? ¿No? Y luego, bueno, enterarte de todas las problemáticas que se suscitó por esa película, por la película, ¿no? Claro. Y recordar, por ejemplo, ¿no? Mi barrio con temporada de huracanes. Después de leer el libro, quedé todo torcido y luego ver la película, ¿no? Y acordarme de mi barrio, ¿no? Así de complicado que estaba. Y por eso te digo la de Crónica de un desayuno. O sea, un ambiente muy hostil, muy, muy, muy hostil, que también te sensibiliza, ¿no? Que también te hace ver para todos lados, en 360 grados todo el tiempo. O sea, eso te marca. Ahora me acuerdo que conversábamos de las películas biográficas y de esto que representa una cuestión de formación que tiene que ver con la vida de los artistas. Hay una película que se llama Quería esconderme, sobre el pintor Antonio Ligabue, en donde también se refleja la manera de enseñanza, pero con un personaje que tiene problemas mentales, como el propio Ligabue. Mira. Entonces es fantástico también porque muestra al autor en medio de todo el proceso creativo, pero una persona que no tiene las capacidades desarrolladas como una persona que no esté enfermo, y aún así hace una obra sensacional. Yo quisiera coleccionar, pero nunca he podido rastrear cuántos son realmente
los cuadros de Ligabue, los autorretratos de Ligabue. Y cada uno cuenta una historia distintísima, ¿no? No sabía, algunos mira, con tampoco. animales. Mira, no te va a sabía. encantar la película. Hoy en la noche es tarea, te va a encantar. La voy a ver esta noche, la voy a buscar también, la voy a apuntar ahorita porque ya no quiero sacar de onda la banda porque me estás entrevistando y estoy apuntando, pero sí, y ahorita me estaba acordando de otras películas así, pues que te vuelan la cabeza, es que es fascinante. O sea, yo sí le recomendaría mucho a la gente que tuviera el hábito de ver por lo menos, digo, si no una diaria, porque sí, luego no tiene uno tiempo, pero sí una película a la semana, Claro. una película a la semana, búsquele. Pero pues cine, una película que nunca haya visto, ¿no? Y sin apego al resultado. Sí, claro. O sea, vamos a ver, o no, igual puedes leer algo, ¿no? A mí me gustan mucho las películas de época. Acabo de descubrir una sobre un inspector de policía francés, se llama Vidocq. Es con Vincent Cassel. Yo no sabía que existía ese personaje y me fascinó la película, ¿no? Luego me hace recurrir ahora, pues puedes hacerlo en Wikipedia o puedes recurrir a Google o puedes recurrir quién era ese personaje, ¿no? Y a ver si hay alguna referencia. Eso me parece fantástico. Claro. Y esos personajes, otra vez, le envidio mucho a otros países esta iniciativa, esta voluntad política, institucional o comercial de hacer películas de sus personajes, ¿no? Ya sea de hace 2 siglos o de hace 1 siglo, o sea, me encantó la serie de Sor Juana que hizo el 11, ¿no? Pero pues nos faltan muchos personajes, Sí, claro. muchas personajes, o sea, no nada más que estén metidas ahí en un documental, o falso documental. No, me gustaría neta que hubiera muchos recursos para hacer biografías cinematográficas. Sí, claro. Oye, hay en la caricatura cierta economía de la imagen. Yo me acuerdo que se me ocurrió la idea de escribir un libro que se llame Economía Cinematográfica. Cualquier persona pensaría que se trata de las finanzas de la producción, pero en realidad es de cómo, con muy pocos elementos semióticos, puedes contar cosas grandiosas. Y todo esto se me ocurrió nada más por una secuencia, que es la final de Muerte en Venecia, de Luchino Visconti. Cuando el personaje está completamente derrotado, y sería fácil, pero efectista, verlo llorar. Pero en cambio, él le pinta el pelo en secuencias anteriores, ¿no? Y lo que vemos que le escurre es el tinte, que es una manera de llorar también. Esto es precioso. Sí. ¿Cómo lo aprecias tú desde la caricatura? O sea, ¿hay alguna relación que tú hayas encontrado entre el cine que te lo hayas llevado a la caricatura? No, pero me hiciste acordarme de una película también maravillosa y ahorita te trato de contestar esto con es que es muy diferente porque en una película puedes pues extender toda una obra, ¿no? No en 3 actos, pero más o menos, siguiendo las dinámicas básicas de la narrativa. No, esta es una foto, no, la caricatura es una foto. La película se llama Putetre, que sale Jean-Paul Belmondo y es de 1999 y pues en el marco del fin de siglo se encuentra con una ¿qué pasaría si? Me acuerdo que lo consideré como otro Volver al Futuro, porque, y hasta de pronto me parece una referencia un poco de copia, porque París, donde los techos de París es lo único que sobresale porque todo es un desierto, porque el cambio climático nos llevó a un planeta desértico. La Torre Eiffel apenas se asoma su torrecita, ¿no? Es una película que recomiendo mucho, ¿no? Que habla del amor, habla de la familia y aparte ver a Jean-Paul Belmondo, ¿no? Pero regresando al cartón, el cartón es una obra de teatro en un solo acto, pero que tú colocas las cosas y los personajes de tal modo que pareciera que es un acto un poquito de más duración, ¿no? Pero realmente es una fotografía que sintetiza la contradicción entre lo que dice el personaje y lo que está haciendo el personaje.
Es la fórmula básica de un cartón político. Ya de cuando tú haces asociación entre algo tangible y algo intangible, un concepto, es cuando hay una sorpresa, pues, ¿no? Tú preparas esa, cuando el lector lo abre y ve el cartón. Es muy distinto. No me acuerdo de ninguna película que me haga recordar un cartón, pero sí hay muchos cartones que me pueden hacer recordar una película, ¿no? Sobre todo Las Circenses, otra vez acordarme de Wim Wenders y Las Alas del Deseo. Pues el circo, ¿no? El circo es uno de los pretextos fabulosos para que nosotros hagamos un cartón. Los lugares comunes es Pinocho, ¿no? Eso es también con todas las adaptaciones que se han hecho y cercanías. Me entero que hay una italiana con este director de cine que no he visto, y vi el tráiler, me parece bastante feo, pero bueno, voy a tratar de verla. Hay muchas películas, ¿no? El señor Scrooge, Un cuento de Navidad, es otro gran recurso cinematográfico. De hecho, hacer parodias o tributos a grandes películas nos sirve muchísimo a los caricaturistas. La del tiburón, por ejemplo, ¿no? Está más que choteado, o sea, pero si le damos la vuelta de manera original, pues podremos ser efectivos con el cartón. Puta, me acuerdo, Frankenstein es otra, obviamente, Nosferatu, o sea, son tantas películas, clásicos y las nuevas, si es muy famosa, nos sirve mucho como recurso en la caricatura. Claro, es una enseñanza que el cine crea signos que pueden ser fácilmente identificados en algo inmóvil, como dices, en una fotografía o en un cartón. ¿Hay alguna película que tú hayas visto y que digas, estas 2 horas de mi vida perdidas las pude haber hecho en un cartón? Sí, muchísimas, y afortunadamente mi cerebro es más inteligente que yo y no guarda esos archivos en ningún lado, entonces no te puedo yo decir exactamente ahorita cuáles, porque sí, creo que sí, los he desechado de mi archivero personal, porque también han de haber sido muchas, y sobre todo estas que, pues, porque estaba muy chavito, mi papá me obligaba a ver, pero las de Van Damme, por Dios, o sea, o Chuck Norris, ¿no? O sea, la única interesante que vi de Chuck Norris es cuando se agarra guamazos con Bruce Lee, porque había ahí un lenguaje cinematográfico interesante en las tomas, en los silencios, o sea, había un poquito más, ¿no? Me acuerdo que se llamaba La Casa del Dragón, creo que se llamaba esa película, no sé si ustedes se acuerdan. Y ya, porque las demás sí eran basura, o sea, pero no, obviamente en ese entonces ni estaba yo haciendo cartón ni nada, porque estaba muy chavito. En estas últimas fechas, pues hubo una película ahí basura, Hangover, ¿no? Estas películas basura también de pronto que las ve alguien de la familia y pues no juzgo, yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? De reojo las puedo ver. Pero sí son cosas que nomás, no, mano, las evito. Claro. Las últimas mexicanas, así alguna vez traté de ver estas de No te pases, Sofía, o No manches, Sofía, no sé. No duré ni 10 minutos, ni 5 minutos, o sea, no, hay cosas que intenté ver Chespirito, la serie esta, y hay una espeluznante intención de imitar una secuencia de Chaplin. Yo creo que, no sé si fue crítica porque el Chespirito era un fusil de todo eso, pero hay una escena patética, mal actuada, y cosas por el estilo. O sea, últimamente, eso es lo que me preocupa, que he visto muchas películas biográficas o bioepic, no sé cómo le dicen, que son chafísimas, mano, ¿no? Intenté ver la de José José, intenté ver algunas otras y no más, ¿no? O sea... Sí, hace ratito que mencionabas la importancia del género biográfico y de la necesidad que tenemos en nuestro cine por incorporar a personas de gran valía. Hay, por un lado, una dificultad legislativa que no te permite hablar de ciertos temas porque una producción tan cara de 30, 40 millones de pesos que va a desenmascarar, por ejemplo, la vida de X persona, se encuentra con una demanda que no le permite a la película salir. De manera que los únicos productos que se hacen son estas series que terminan lavándole la cara a muchos personajes o que terminan siendo tan falsas,
tan rosas como la serie que tú acabas de mencionar. Y esa no fue la peor secuencia, déjame decirte que no te perdiste de otras no sé, y deberías agradecerlo. No quiero continuar. Sí, pero como esa serie, muchos personajes, Gloria Trevi, Paquita la del Barrio, sí, Alejandra Guzmán, sí, etcétera, sí. que no permiten al espectador también crear un punto crítico que le permite entender al personaje en toda su composición. A mí se me ocurre, por ejemplo, la necesidad de hacer una película o una serie con el personaje de García Luna, que tendría que demostrar el punto más pútrido de la realidad mexicana, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, puedo meter en un cuarto a Hernández, sí, a Rapé y a Fisgón. Pero que no sea un cuarto un poquito más amplio, no sé, un hotel con alberca, no seas gacho, una playita, yo soy playita, yo sí soy. Pero sí, estaría padre, ¿no? Tener esa iniciativa y sobre todo voluntad y posibilidad, porque tú, como lo bien dices, pues hay muchas limitantes, pero pues de eso se encarga el cine. Si puedes hacer un libro, me acuerdo que un libro que me emocionó mucho también, digo, ya sé que no es de libros esto, pero Una luna y 6 peniques, que es la vida de Gauguin, pero en ningún lado dice que es la vida de Gauguin. Exacto. Pues se pueden hacer un montón de películas sobre la vida de García Luna y puede ser la vida de Hernández Pineda, no sé, pero búscale pues, o sea, claro. se puede contar historias sin los nombres originales y jugarle, la gente lo va a identificar por supuesto. Chinga loca, ¿de qué estás hablando? ¿De quién estás hablando? Pero hay que tener la voluntad. Obviamente el cine también está rodeado de amenazas, ¿no? Me estoy enterando de que va a haber una serie sobre los conflictos que existieron para hacer la del Padrino, ¿no? Va a haber una serie que va a hablar sobre todos esos problemas políticos y de amenazas de parte de la mafia. Bueno, pues me imagino que debe ser así en todas las cosas, pero yo creo que un producto así debe tener la posibilidad de hacerse, los recursos para hacerse y el apoyo de alguien muy choncho que esté de este lado para hacerla sin que corra peligro los actores, el director y toda la producción, porque sí, por supuesto que puede ser un tema tabú para toda esta bola de mentecatos que todavía tienen mucho poder, son extremadamente peligrosos. Sí. Y obviamente, pues, que da ñáñaras hacer algo así, pero necesitamos contar nuestras tragedias, necesitamos que quede documentado. El cine es una súper herramienta, insisto, para que se quede en el imaginario colectivo este tipo de historias que no se deben de olvidar y se deben de contar al dedillo, sin ninguna censura. Sí, sin ningún artificio. Sin ningún artificio, no. Cuenta las cosas como fueron. Cámbiale los nombres, pero cuenta las cosas como fueron. Eso estaría fascinante. Sí, claro. Sí, estoy completamente Necesitamos una serie sobre el daño que nos hizo el neoliberalismo. Seriado, no importa que sean 20 temporadas. Claro. Pero oye, son 36 años de despojo, de saqueo, de vendepatrias. O sea, necesitamos en serio, ¿no? Se han hecho unos intentos que se agradecen muchísimo. No, pero necesitamos así, haz de cuenta como The Wire o como Los Soprano, ¿sabes? O sea, de larga duración y donde se cuente bien todos estos sexenios de saqueo. Así es, claro. Rapé, ¿hay alguna película que te hubiera gustado crearle el póster? Uy, un montón, sí, un montón, digo, me encantaría, es una súper joda, digo, me acuerdo mucho que Pepe le hizo una a Armando Casas, la película, no me acuerdo cómo se llama, compañero, no te preocupes, pero sí, me parece fabuloso, sobre todo cuando uno conoce el arte que hizo el Chango Cabral, de las películas de Tintán y muchas otras, ¿no? Que un caricaturista le entre a la hechura de un cartel, estaría fascinante, sería una de esas cosas como de esos encargos que quisiera tener antes de cambiarme de código postal, o sea, por supuesto, o sea, me fascinaría.
Creo que es un reto maravilloso, ¿no? Nos piden muchas ilustraciones para capítulos de libros, portadas de libros, de novelas, ¿no? De cuentos, nos piden un montón. Un detalle maravilloso sería hacer eso para un cartel de cine, porque requiere de otra vez de esa capacidad de síntesis que se necesita para que en una imagen digas, no, o sea, a fuerzas, ¿no? Sí, claro. O sea, es como que es otro tema, por cierto, que quisiera yo hablar, de la pésima manera en la que ya están haciendo algunos trailers. Ya te están contando toda la película. Ya no me dan ganas de verlos. A veces me dedico a ver, así, cuando quiero decidir qué película ver, los calo con los trailers. No, pues dices, no, pues ya me dijo todo, ya me contó todo, o ya me resolvió la película. No, un tráiler como un póster debe de ser un bocadillo que te diga de qué va la película, pero que no te la cuente que no te toda. La cuente, claro. A lo mejor es por la influencia que ha tenido el TikTok y los videos breves, ¿no? Pues tú sabrás mejor que yo qué es de eso, porque la verdad el TikTok es una de las pocas, de las muchas plataformas que no le agarro la onda, no me vuelven adicto, no la soporto más de 5 minutos. Claro. Pero lo pienso por los alumnos, porque incluso a veces los alumnos llegan a ver películas en TikTok, o sea, en partes. O sea, lo ven en 20 videos distintos. ¿En vertical? Y en vertical, además. Chango. Sí. Aquí hay varios. Este día ya llegó. Híjole. No, de hecho ya he visto cámaras que la pantalla es vertical. Ya las he visto, estas chiquitas ya las he visto, que luego me entrevistan en la calle. Y yo ya es formato vertical. Sí. ¿Y dónde quedó el Panavisión? Claro, ¿Y dónde quedó el 1x2.5? ¿Dónde quedó la joya? Ojalá al menos nos hicieran más delegados, ¿no? Que tuviera esa función la cámara vertical, pero tampoco lo hace. Digo, no sé, igual puede ser otro género. Imagínate nada más, ahí les doy una idea de película. Un género en el que tú eres el espía y estás mirando todo a través de un cerrojo. Es el formato cerrojo. Así es. Y es el formato en el que te escondes, ¿no? Detrás de dos cortinas. Y es el formato de cuando abres apenas la puerta. Ahí les va una idea. Sí, claro. En Final Feliz, una de las últimas películas de... ¿Mandé? ¿Hay películas así? Lo que pasa es que Haneke, en Final Feliz, utiliza mucho el formato del video vertical, pero para hacer este juego con sombras y con luces. Pero está adelantadísimo porque es precisamente la forma en la que se graba hoy el video. No manches. Entonces a veces la narración te cambia por completo de la forma vertical a la forma horizontal. ¡Órale! Muy bonito. La de otra película, mira más platicándose, me acuerdo de otra, la de The Pillow Book. Ajá. El libro de cabecera también me rompió la cabeza, de Peter Greenaway. Sí. Y es del 90 y tantos, no me acuerdo. Y que jugaba con un formato como de cómic. De pronto había un cuadrito por acá, otro cuadrito por acá, ¿no? Y otra imagen de fondo. Y la música tenía mucho que ver con el diálogo. Sí, esa es otra película que me pareció para mí revolucionaria, ¿no? Claro. Rápido, te quisiera preguntar, si se hiciera una película biográfica sobre Rafael Pineda, ¿quién te gustaría que lo interpretara? A mi edad, Koyak. Ya ustedes no se acuerdan de ese personaje. ¿Quién? Un inspector. Okay. Un inspector de policía que veía a mi papá en los años 70 y era pelón, con unos Ray-Ban y un como palillo, me acuerdo. Okay. O no, pero mira, mexicano, híjole, no sé quién. No sé quién, no sé si uno de los o mi cuate, ya sé quién. Raúl Briones, que por cierto le mando un gran abrazo. Ese cuate lo aprecio mucho y lo quiero mucho, pero me acuerdo de mí cuando era joven, cuando yo era joven. Ajá. Era ñango. ¿Sí? Como, o sea, mi cuate es flaco, pero está fortachón. Ajá. Pero sí me acuerdo un poco de mí cuando lo veo. Y es a todo dar, es a toda madre ese cuate. Pues ahí está la tarea para los productores y para Raúl Briones. Pero no, es muy aburrida. Yo tengo ganas de hacer un libro sobre mi papá. Me parece más interesante la vida de mi papá y su mamá. Okay. Y eso sí me interesaría algún día hacerla. Un cuate un día le platiqué así
pues una escena de su vida y me dice, haz la película. Le digo, no, ya qué chingados, yo medio sé dibujar, voy a intentarlo. Entonces, eso sí se me antoja más. Perfecto. Rapé, pues muchas gracias por compartir esto, por esta conversación. Nos quedamos como con muchas ganas más, Sí. ¿no? Pero seguramente habrá otra posibilidad aquí o en otro punto donde nos encontremos de hablar de películas, de cine. Y ahora que sé que más o menos cuáles te gustan, te voy a mandar ahí Órale. una que se me vaya atravesando para compartir. Por favor, porque ya me recomendaste 3 que no ubico bien y que no conozco nada, ¿no? Entonces mándamelas y sí las vemos. El placer es mío, el honor es me siento muy honrado, pues, ¿no? De que me hayan invitado, ¿verdad? No conocía yo esta facultad. Me parece maravilloso que haya más y más y más y más escuelas de cine. Claro, sí. Así la que escuela felicidades. es importante. No, pues muchas gracias a ti por estar, por compartirnos. Y queda la tarea pendiente, ¿no? La de García Luna. Sí. Si es de manera voluntaria, pues Estaría chidísimo. está mejor. Un guioncito. Un guioncito. Lo voy a sí, decir a sí. Pepe. Un personaje siniestro. Que se Ya puede Olga mostrar. Warnat se escribió un buen libro sobre Calderón el Oscuro, creo que se llama algo así. Ah, sí, El Oscuro. El Oscuro. Ajá. Ujú. Olga Warnat. Warnat. Argentina. Argentina, así es. Que es la Bueno. misma que escribió un libro sobre la esposa de Vicente Fox. Exactamente. Marta Sagún. Exactamente. Así Mira. es, sí, claro. Te agradezco muchísimo a ti. No, al Eres contrario, una persona Rafael. muy enterada y en verdad me siento muy honrado. El honrado soy yo de poder conversar contigo y de que nos hayas acompañado. Y también agradecido con todos ustedes por habernos acompañado en esta conversación, como muchas otras que hemos tenido aquí hoy en la noche. Ya saben que al final del capítulo van a ver la lista con las películas reseñadas. Agradecerle a las personas que hacen estas grabaciones posibles, tanto como a la Facultad de Cine por los espacios que nos facilitan. Nos vemos en otro capítulo de Hoy en la Noche. Muchas gracias.